Mi tema, como veis, tiene un título ligeramente enfático, todas las ciencias, pero claro, esto tiene una explicación, es que es una traducción al español del término omnes scientiae o scientiae, como dicen los que se decían en latín, la palabra todas las ciencias, que se encuentra en una obra extremadamente importante, el Opus Tertium de Roger Bacon, un viejo franciscano del siglo XIII, y que hace esta frase que empieza con las palabras que yo utilizo para titular mi charla, omnes scientiae, que está traducido por mí, un poco literalmente, debajo, todas las ciencias están conectadas y se prestan auxilios como partes del mismo todo, cada una entre ellas haciendo su propia obra, no solo para sí misma, sino para todas las demás. Este señor, Roger Bacon, está en la base, como pongo aquí, de la base de las ciencias experimentales modernas, y realmente me parece que describe bien lo que pretendemos con esta reunión y con la fundación misma, reunir, como hemos visto esta mañana, de forma emblemática a todas las ciencias para que comprendamos que todas tenemos vinculaciones mutuas, que tenemos cosas que decirnos y que cada una trabajamos no solamente para nuestra propia obra, sino para todos los demás. La cita no me costó mucho buscarla porque está resaltada ya por John Henry Bridges, que publicó la obra mayor, el Opus Mayor de Roger Bacon en el año 1900, y que en la primera página destaca esta frase, omnes scientiae sunt connexe o connexae, todas las ciencias están conectadas. Junto con Roger Bacon, que pone aquí OFM, es Ordine Fratris Minoris, es la orden menor de los franciscanos, pasamos 350 años a colocarnos en el nacimiento de la ciencia moderna, que es Sir Francis Bacon, en el siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Ambas estatuas están en el Museo de Historia Natural de Oxford, y quien ya hayáis ido por allí recordaréis seguramente esta magnífica colección de figuras ilustres del pensamiento y de la ciencia. Francis Bacon, que era, como pone a sí mismo, se gustaba llamar barón de Verulamio, una antigua ciudad romana un poco al norte de Londres, está cerca de St. Albans actualmente, también se llamaba vizconde de St. Albans. Sir Francis Bacon publica esta obra en 1520, que se refiere a lo que ya él llama la gran instauración, instauratio magna, la gran instauración, o también novum organum, un nuevo método, un nuevo órgano, un nuevo método para hacer ciencia. Es lo que, digamos, abre las puertas, en cierto sentido, a la concepción de la ciencia moderna, a abrir las puertas a la ciencia experimental, a la ciencia con datos, desvinculándola de lo que son creencias, digámoslo así. Y curiosamente utiliza en el frontispicio de las dos ediciones mayores de esta obra, la de 1620 y la de 1645, este emblema de las columnas que el Imperio Español había colocado como el plus ultra, las columnas que significaban las columnas de la limitación, las columnas de Hércules, que había que pasar para llegar a lo desconocido. Solo los barcos españoles habían atravesado las columnas del mundo conocido para llegar más allá, plus ultra. Esa noción de descubrimiento que había hecho el Imperio Español había quedado, pese a ellos mismos, muy vinculado al pensamiento anglosajón, y colocaron el símbolo imperial español como símbolo del más allá del conocimiento, el conocimiento científico como ir más allá de lo que conocemos. Esa especie de descubrimiento, si no de otras tierras, al menos de otras tierras de carácter espiritual. Estas dos
imágenes iniciales de estos libros, tienen un pequeño lema, que no sé si llegáis a verla, he colocado con unas líneas rojas. El de la izquierda no se ve por la proyección, pero al derecho se ve, pone multi pertransibunt et augebitur scientia. Y había el lema este que decía: muchos pasarán el límite del conocimiento y la ciencia tomará auge. Es una cita del profeta Daniel, pero realmente lo que quería decir es que hay que pasar y repasar las fronteras de la ciencia, del conocimiento, para alcanzar los nuevos límites. Es toda una descripción ideológica de lo que es la aspiración por el descubrimiento. Curiosamente, si veis, si recordáis este frontispicio del libro del Novum Organum de Francis Bacon, veréis que es muy parecida a una que se editó en la imprenta Juan de la Cuesta, que los madrileños sabéis que está en la calle de Atocha, subiendo a la derecha, pero 20 años antes. Es decir, que la primera idea de un barco que atravesaba unas columnas en busca del descubrimiento se hizo en una imprenta en Madrid y fue claramente copiada por los impresores ingleses. Este libro no trataba de ciencias en senso estricto, pero sí de descubrimiento. Y fue para iniciar el libro de Andrés García de Céspedes, que trabajaba en la Casa de Contratación de Sevilla, era cosmógrafo de la Casa de Contratación, y que escribe este libro que se llama Regimiento de Navegación. Regimiento en el sentido de cómo hay que regir la navegación, el management de la navegación. Editado, como digo, en la imprenta Juan de la Cuesta, que algunos de vosotros recordaréis por otras razones, y que ahora comentaré. Sir Francis Bacon hace esta declaración que he llegado a encontrar en la segunda parte del Novum Organum, en la que pone en ecuación el descubrimiento científico y el descubrimiento geográfico. Dice: sería vergonzoso para los hombres que, si el ámbito del globo material, esto es, las tierras, los mares, los astros, sea abierto e iluminado, por mor de las naves españolas, por supuesto, inmensamente en nuestra época, el globo intelectual permaneciera, sin embargo, clausurado dentro de los límites estrechos de los descubrimientos de los antiguos. Esta vinculación del descubrimiento geográfico y del descubrimiento científico me parece extremadamente interesante. Fijaros en este mapa mundi muy inicial, de la época de Weizsäcker, en 1507, y que tiene, me gusta mucho la forma esa, como si fuera algo que se ha desgarrado, que ha permitido descubrir la verdadera dimensión de nuestro globo. Pues bien, volviendo a las naves españolas que habían descubierto, el propio Cañizares Esguerra, que trabaja en Estados Unidos, de origen mexicano, escribió un libro hace poco que se llama Las raíces coloniales ibéricas y la revolución científica. Y de nuevo pone en ecuación el descubrimiento como una actividad, digamos, española, el descubrimiento de las Indias, y la relación con la sensación de la necesidad del descubrimiento intelectual o científico. En el libro, en la imprenta que antes he citado, de Juan de la Cuesta, en la calle Atocha, prácticamente al mismo tiempo, en 1605, bastante antes del libro del Novum Organum de Bacon, se publicaba el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y aquí veis, curiosamente, cómo también, ya en esta época, de comienzos del siglo XVI, XVII, hay un dibujo simbólico en la primera edición del Quijote, donde pone una leyenda que está como en el círculo que rodea lo del centro, que pone «Spero lucem post tenebras». Espero que llegue la luz después de las tinieblas. Reconoced que esto es fantástico, no solamente para la época, la necesidad de llegar a la luz del conocimiento, la ciencia como algo que te proporciona
una iluminación después de las tinieblas. Después de las tinieblas de las creencias, de la ciencia preliminar y oscura del medievo, se llegaba a una ciencia real, y mirar cómo está todavía ahí el halcón en medio, tapado, y el león dormido, esperando el halcón echarse al vuelo y el león a levantarse y espantar a sus enemigos. Procede la cita del libro de Job, y bueno, parte de esto ha sido comentado por Sánchez Ron, uno de nuestros consejeros, en algún sentido. Se trata, por lo tanto, y de aquí pasamos otro salto de otros siglos, a iluminar, a descubrir. Esto es como uno de mis libros favoritos, y de mucha gente, por supuesto, El asno de oro, y dentro del asno de oro de Apuleyo está la fábula de Cupido y Psique. Psique, por cierto, una mujer, como podéis imaginar, está descubriendo, es decir, iluminando a lo que ella desea, que es el verdadero ser de Cupido que ella desconoce. Es también un símbolo del descubrimiento de la ciencia. Pero con esto vamos a la Ilustración, a la época de la Ilustración, que su nombre ya bien es ilustrar, significa iluminar, alumbrar, sacar a la luz, descubrir. El cuadro es, como habéis podido deducir, de Joshua Reynolds al final del siglo XVIII. Y ya en la época de la luz, los siglos de la luz, se produce la primera gran clasificación de las ciencias por Immanuel Kant, el gran filósofo, que divide las ciencias, y es una clasificación que ha quedado, digamos, indeleble en el espíritu científico para siempre, en Naturwissenschaften, las ciencias naturales o físico-naturales, y que son de carácter experimental, y las Geisteswissenschaften, las ciencias del espíritu, se dicen en francés, y en inglés se dice ciencias humanas. Curiosamente, los ingleses no dicen ciencias del espíritu, pero ellos también lo tienen, desde luego. Ciencias humanas, ciencias sociales, humanidades, ciencias morales, que incluirían, como se ha visto anteriormente, las ciencias políticas, la sociología, la economía, etc. Un poco, según Wilhelm Dilthey, que como sabéis es un epígono de Kant, que digamos contribuyó a explicar a Kant a las generaciones sucesivas, porque Kant en sí mismo no es fácil de explicar por sí mismo, decía que las ciencias de la naturaleza explicaban y las ciencias del espíritu hacían entender. Así es que de alguna forma es natura y cultura como los objetos del conocimiento científico. En realidad la distinción entre ambas no es evidente, porque tanto, digamos, el espíritu del hombre como la naturaleza misma son parte de la naturaleza. Hay una única naturaleza, al fin y al cabo. La naturaleza, y la palabra naturaleza es extremadamente interesante, saber de dónde procede, es simplemente lo que nace. La naturaleza es el estudio de aquello que nace, que florece, que sale a la luz. Eso es lo que significa algo natural. Así es que florecer, en la introducción a la metafísica, lo pone claramente lo que significa naturaleza. Das ist Licht aufgehende. Heidegger dice lo que sale a la luz, lo que sale a la luz. Y la ilustración, como ya he dicho, es sacar a la luz. En francés se dice le siècle de lumière, de las luces. En inglés, enlightenment, la iluminación. Aufklärung en alemán. Siempre es dar luz, sacar luz. Así es que las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu son realmente las mismas, puesto que se refieren a todo lo que crece, un almendro, o se desarrolla una investigación teórica como la de Erasmo de Rotterdam, es objeto de la ciencia. Bien, me interesa en este punto comentar si la ciencia no puede ser definida como una especie de oposición a la estupidez. A la izquierda tenéis el elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, y esa cuestión de la locura o de la estupidez, que es lo mismo que quería decir Erasmo, es algo absolutamente crucial en nuestros días, como Elena ha puesto de manifiesto en su magnífica presentación.
estamos en una sociedad en la que aparentemente avanzada en tantos sentidos, estamos medievalizándonos, estamos oscureciéndonos, estamos torpes, fartos de serenidad, tenemos perturbaciones morales y de los sentidos, estamos un poco estúpidos, aturdidos, desconcertados, confundidos. Pues bien, la ciencia en general debe servir para reducir en todo lo que podamos la estupidez como la presenta el Bosco, estas construcciones inestables, aparentemente complejas pero inestables, estas estupideces que reconocemos fuera de nosotros e incluso, desgraciadamente, algunas veces dentro de nosotros mismos, y que se caracteriza por las cosas que son fugaces, frívolas, que poseen nugacidad, es decir, una cuestión que se desmigaja, carece de sentido profundo, esa especie de superficialidad, trivialización de las cosas que ocurre como símbolo, como fenotipo de nuestra estupidez. Pero la estupidez, que es uno de los grandes problemas de la humanidad, es para colmo una enfermedad infecciosa, y yo soy microbiólogo y lo conozco bien, y me interesó mucho el libro de Carlo Cipolla, Las leyes básicas de la estupidez humana, en la cual solamente puedo comentar 2 o 3 leyes. La primera es: siempre e inevitablemente cada uno de nosotros infraestima el número de individuos estúpidos en circulación. Siempre hay muchos más idiotas de los que uno cree. La otra ley es: una persona estúpida es la más peligrosa de entre todas las personas. Y por supuesto, dice, digamos, en los elementos que fecundan y que amplifican la estupidez, no es difícil llegar a entender que los poderes sociales, políticos e institucionales potencian necesariamente la capacidad destructiva de una persona estúpida. Una persona estúpida tiene hoy altavoces en los medios para asegurar que su estupidez es ampliamente distribuida y que la semilla de la estupidez se planta incluso en los territorios más vírgenes. Creo que podría haber añadido Cipolla, los modernos medios sociales y de comunicación, smart, fijaros lo que significa, han sido parasitados por la estupidez y contribuyen grandemente a su actual difusión epidémica. Y aquí, basándome también en mi origen médico, quiero decir que la ciencia debe servir como una terapéutica de la estupidez. De hecho, es la única posibilidad que tenemos para luchar contra la estupidez. Y para eso es para lo que tenemos que hacer ciencia, para ir contra la estupidez, contra la oscuridad. Francis Bacon, al que vuelvo una vez más, hace también en el Novum Organum, creo que en la parte 2, pero no lo he puesto aquí, una especie de clasificación de por qué somos estúpidos. Y comenta aquí cosas en las que creemos sin ninguna necesidad de creer en ellas, solamente por tontería. Los ídolos de la tribu, Yemael, ídolos de la caverna, de los foros o del teatro. No entraremos en detalle y estará en las diapositivas cuando esto se presente. Pero, en fin, aquellas razones de carácter personal de la propia especie humana, de la capacidad de comunicación con los demás o de nuestro contexto educativo, religioso, social o político, que nos hacen obstaculizar nuestro pensamiento limpio, claro y distinto, diría Descartes, para llegar a las conclusiones científicas. Y en ese sentido, si nos alejamos de la ciencia, entramos necesariamente en la estupidez. Por supuesto que el científico no es inmune a la estupidez, lamentablemente, pero tiene que luchar y saber sobre los ídolos. En la ciencia a veces puede servir también al servicio de la tontería, de la estupidez, porque la estupidez es atractiva, es seductora. La ciencia permite dar una especie de base moral a la explicación de estupideces enormes. Hay una supersimplificación, deformaciones vulgarizantes y corrupción de los mensajes científicos con una subciencia que constituye el mayor riesgo de la divulgación científica.
el crear pseudo-mensajes que desvirtúan los verdaderos mensajes, que solamente pueden ser comprendidos en su integridad realmente por los verdaderos científicos. Y, por supuesto, la aplicación prematura o sesgada de conceptos científicos para su aprovechamiento comercial, clínico, legal o en apoyo de opiniones políticas o grupos de presión. La gloria es descubrir, cita el propio Bacon en el Novum Organum, en este caso en el prefacio, y dice: los científicos piensen en el verdadero fin de la ciencia, no la busquen por el placer del alma o por el amor a la disputa o para menospreciar a los demás o por el propio interés o por fama o poder personal y otros fines inferiores de ese estilo, sino con vistas al beneficio y necesidades de la vida, que la cultiven y perfeccionen en espíritu de calidad. La ciencia tiene que ser conocimiento, ilustración, pero tiene que ser además buena. Y en ese sentido, Erasmo de Rotterdam, de nuevo, en un libro que se llama Antibarbarum, contra los bárbaros, y conocemos muchos, cada uno de nosotros, pone la frase esta: bona es ciencia. La ciencia es buena, pero sin embargo es mejor todavía el amor, caritas, es decir, tenemos que hacerlo. Las ciencias han sido clasificadas durante muchos años. Esta es una que prácticamente es un poco posterior a Roger Bacon, el primero que hemos citado. Son los famosos árboles lulianos de la clasificación de las ciencias. Este fantástico mallorquín, el segundo en importancia después de Rafa Nadal, clasificó las ciencias e incluyó dentro de las mismas, como veis aquí, ciencias tan dudosas como la teología o la eclesiología, que bueno, hoy no las consideraríamos propiamente dichas como ciencias en su estricto, excepto algunos de los presentes que no se identificará. En realidad las ciencias se podrían clasificar, digamos, espontáneamente a través de cómo quedan situadas en las disciplinas científicas. Y Leidersdorf y Rafols hace un par de años publicaron esta especie de network de cómo están relacionadas las ciencias en relación con las categorías temáticas del Institute for Scientific Information, del ISI. Y aquí veis cómo están distribuidas las ciencias. De hecho, este mapita es el que ha servido como mapa de navegantes para crear las áreas de la Fundación Gadea. No sé si lo había presentado como tal, pero más o menos es así. Y veis, por las bolas de colores corresponden a las distintas áreas, tal como están en las categorías temáticas del ISI: física, matemáticas, ingeniería, geología, ecología, agricultura y ciencias de la alimentación, biología, infección e inmunidad, medicina, esencialmente eso. Y quedan otras, muchas en medio, que son difíciles de leer en el esquema. Yo he cogido la que más me corresponde a mí, que está aquí en medio, no está con una flechita roja, aquí a la izquierda, que es la microbiología, que me encanta porque estamos en el centro prácticamente umbilicus scientiae, en el ombligo de las ciencias, pero veis aquí como hay incluso un sitio que se llama ciencias multidisciplinarias, que por supuesto están en el centro de todas las demás en términos de network. Nada más. Bueno, y aquí hay una cuestión ya que me permite ir cerrando este tema, es acerca de, hemos colocado todas las ciencias y hemos visto que todas las ciencias están unidas, todas pueden cooperar, lo hemos visto a lo largo de la mañana, hasta qué punto hay un crosstalk, una capacidad de intercambio ideológico y conceptual entre todas las ciencias, lo hemos visto físicamente, lo hemos oído esta mañana, hasta qué punto estamos aquí unidos por algo que nos es común. ¿Qué es lo que es común de todo lo que hacemos aquí, a pesar de que hemos oído hablar de filosofía, arqueología, psicología, medicina, física, química, etcétera, ingeniería? ¿Qué es lo que tenemos en común? ¿Hay algo común? ¿Existe la posibilidad de haber algo como una especie de unidad de todas las ciencias, una ciencia única, una ciencia universal?
¿Hay algo real de naturaleza básica, común y fundamental que permita unificar las ciencias? ¿Existe alguna teoría que pueda unificarlas? ¿O bien hay que simplemente hacer síntesis dentro de una ciencia? Por ejemplo, en biología podría ser la relación entre evolución y desarrollo, o en física entre la relatividad general y la teoría cuántica. Bueno, es posible hacer síntesis, es posible sintetizar en grandes cúpulas cognoscitivas todas las ciencias. Es realmente algo a lo que podemos aspirar, o a lo que debemos aspirar en el momento en que las ciencias se especifican de tal forma, se especializan hasta límites tan detallados que dejamos de ver la arquitectura general de la necesidad de nuestro conocimiento. Esta cuestión es una cuestión extremadamente interesante y que llevó, por supuesto, desde hace muchos años a tener la idea de lo que es una especie de enciclopedia. La idea de enciclopedia es colocar todas las ciencias juntas. Es un poco lo que estamos haciendo nosotros aquí. Esta reunión es enciclopédica, sensu stricto. Es decir, enciclopedia significa, ciclo es igual que bicicleta, es el ciclo, es el círculo, los círculos, las ruedas, el círculo de la instrucción. Eso es lo que significa enciclopedia, educación redonda. Esto es lo que los viejos Diderot y d'Alembert en Francia establecieron para hacer su enciclopedia, y bastante después los ingleses en el círculo de las ciencias. Colocar todas las ciencias juntas. Nosotros en España tardamos algo más. En la primera edición enciclopédica española, es casi 20 años después de la inglesa, fue el editor Francisco de Paula Mellado. La enciclopedia moderna se llamaba, 1851, en 33 tomos. Todavía me emociona ver alguno, incluso en librerías de viejo he encontrado alguno. Y un poco más modernizada, casi 40 años después, 30 o 40 años después, la editorial Montaner y Simón en Barcelona hace el diccionario enciclopédico hispanoamericano que daría lugar a la enciclopedia Espasa. Poco después, las grandes enciclopedias españolas. Pero, en fin, el pensamiento enciclopédico, poner junto lo que ha sido dividido por la especialización o de los conocimientos, intentar recolocar junto lo que estaba separado. Por supuesto que el concepto de unidad y desunidad de las ciencias es extremadamente importante. En favor de la unidad hay gente muy relevante como Marjorie Green, que está en la parte de arriba, que trabajaba en el Instituto de Tecnología de Virginia, y en el sentido de que realmente había que intentar buscar nexos entre las ciencias, aunque ella decía también que lo fundamental de la unión era separar lo que es ciencia de lo que no es ciencia. Y todo lo que no es ciencia es algo sospechoso de estupidez. No utilizaba la palabra esta, la he utilizado yo ahora arrimando el ascua a la sardina de mi pensamiento, pero realmente es lo que dice Marjorie Green. En el lado contrario está Nancy Cartwright, otra de las grandes pensadoras de la filosofía de la ciencia de nuestros días, en la escuela de Stanford, aunque ahora está un poco entre Londres y San Diego, que dice que la ciencia es tan compleja, que la naturaleza ha sido desvelada hasta límites tan detallados, que es prácticamente imposible intentar recuperar las unidades primitivas, porque para encontrar cosas comunes hay que saber poco. Si se sabe mucho, cada vez es más difícil, y por lo tanto es mejor que cada uno busque su propio camino. Él llama eso el realismo científico. Bueno, una breve coda final en relación con las relaciones entre las ciencias y las distintas formas de expresarlo. Ciencia interdisciplinar, multidisciplinar, transversal o transdisciplinar no son términos exactamente sinónimos, y si miráis el capítulo de The Unity of Science en la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, lo explica muy bien cómo utilizar cada uno de estos términos que ahora frecuentemente utilizamos como equivalentes, pero no son iguales entre sí.
Y es muy importante lo de la comunicación entre las ciencias, porque de aquí depende esa investigación translacional, o como nos gusta decir, y algunas veces decimos está mal traducido, lo cogemos del inglés, lo de translacional. No, está bien traducido, está bien. La medicina translacional o la ciencia translacional, traslación, es aceptado por el Diccionario de la Real Academia Española como traducción a una lengua distinta. No es un anglicismo, es un anglicismo aceptado por la Real Academia. Se podría decir investigación traduccional o translacional o incluso transicional, que me gusta, porque transicional es lo que pensaba que había que utilizar Emmanuel Kant. Este es mi libro, digo mi libro porque lo compré en 1991 y lo tengo subrayado por mí, la transición de los principios metafísicos de la ciencia natural a la física. Es un libro póstumo de Emmanuel Kant y que tiene un cierto carácter senil en la forma de escribirlo. Esa senilidad gloriosa en la cual yo estoy probablemente cayendo, pero que se refiere a repetir una y otra vez el mismo concepto con pequeñas variaciones, seguramente porque se le ha olvidado que lo había dicho 4 páginas antes. Pero eso le proporciona una órbita de pensamiento que recuerda a los temas con variaciones de Juan Sebastián Bach, por ejemplo. Y él utiliza este término de transición de los conocimientos, de la ciencia natural a la física. Transición. Es decir, no se trata solamente de poner un elemento de la física en la ciencia natural, como si fuera un objeto que se deposita en otro lado, sino hacer una transición, buscar lo que es parecido en la otra ciencia y hacer una evolución transicional. Bueno, para terminar, insistiendo en lo que había dicho esta mañana José Antonio Gutiérrez, la ciencia es un derecho humano. Está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otras cosas porque la Declaración Universal de Derechos Humanos significa que un hombre tiene derecho a ser un hombre. Eso es lo que significa derechos humanos. Y un hombre significa que tiene que ser una persona racional. Así es que la ciencia es lo que nos hace propiamente humanos, no estúpidos. Tenemos derecho a la no estupidez, esto es, a la verdadera humanidad. Afortunadamente, un poco antes, cuando publicamos esta primera referencia a Gadea en Nature, lo destacamos en la última frase. Nuestro punto de vista es que la ciencia no solo es para los científicos, es un derecho humano. Muy bien, pues esto es lo que significa el nuevo sigillum o, digamos, logo de la Fundación Gadea, un poco expandido, a las que hemos colocado últimamente las columnas de Hércules, como Sir Francis Bacon, la palabra de Roger Bacon, omnes scientiae, todas las ciencias, las laureles para indicar que estamos basados en la experiencia, y la inicial Gadea, protegiendo a todas las ciencias. Así es que solamente nos queda, amigos míos, brindar todos juntos con el néctar de la naturaleza y ser felices. Muchas gracias.